A las 11 de la noche, Carlos entró en la casa, sus botas militares cubiertas de barro golpearon fuertemente la puerta, y al entrar, arrojó su chaqueta descuidadamente sobre el sofá. Antes, Sofía habría ido inmediatamente a recibirlo, limpiando y ordenando con cuidado. Pero hoy el ambiente estaba frío y desierto, ella le daba la espalda mientras pintaba frente al caballete. Carlos se dejó caer en el sofá, con el ceño fruncido por el cansancio y la irritación. ¿Para qué sirven estos pasatiempos de la pequeña burguesía? ¿No es más importante cocinar? El pincel de Sofía se detuvo, pero no volvió la cabeza. En su vida anterior, había sido una de las estudiantes más talentosas de la Academia de Bellas Artes. Su profesor decía que su sentido del color era algo que solo se veía una vez cada 100 años. Pero para apoyar la carrera militar de Carlos, después de graduarse rechazó la oportunidad de quedarse a enseñar y siguió a su esposo a una guarnición remota. Usó su magro salario de profesora de arte para ayudar con los gastos familiares, para que él no tuviera cargas. Ella se encargaba de todas las tareas domésticas, manejando cada asunto trivial para que él pudiera concentrarse en desarrollar su carrera en el ejército. ¿Y él qué hizo? Disfrutó del sacrificio de ella, pero nunca la miró con sinceridad. Criticaba su comportamiento, menospreciaba sus sueños, decía que ella no se ocupaba de lo importante, que no sabía priorizar, pero la mantenía a su lado, obligándola a lavar y cocinar, encargándose de todo en la vida. Más tarde, él ascendió muy rápido. Su pecho se llenó gradualmente de medallas, luciendo cada vez más majestuoso y apuesto. En la fiesta de celebración, el secretario Luis le preguntó: «Escuché que su esposa estudió pintura, ¿hay alguna obra para que la admiremos?». Él sostuvo su copa de vino y sonrió superficialmente. El líder exagera, sus dibujos no son diferentes a los garabatos de un niño. En ese momento, Sofía estaba parada detrás de él, sintiendo solo humillación y vergüenza. Él no la amaba, ni siquiera le daba el respeto mínimo frente a los demás. Sin embargo, en ese entonces ella todavía lo admiraba, e incluso se consolaba a sí misma pensando que él simplemente no era bueno expresando sentimientos. Más tarde, ella trabajó en exceso y colapsó enferma en la cocina. En ese momento, él estaba ocupado con un ejercicio militar importante, solo pasó por el hospital una vez y luego desapareció. Ella murió sola en el hospital. Su alma errante solo lo vio parado frente a su tumba, inclinando la cabeza y ofreciendo flores como un ritual formal frente a sus subordinados. Después de eso, nunca volvió a visitar su tumba. ¡Qué irónico! Renacida, regresó al año 1985, cuando llevaban casados 2 años. Carlos acababa de ser ascendido y ella aún no había sido completamente desgastada por la vida. Esta vez, recuperó la caja de pinturas cubierta de polvo, no perdería la oportunidad de nuevo. Pinto lo que quiero pintar, no necesito tu evaluación. Sofía no detuvo su mano, su voz era tranquila. Y no soy tu ordenanza. Carlos se quedó atónito, pareciendo no entender por qué su esposa, siempre obediente, de repente tenía esa actitud, pero al final solo soltó un bufido frío y cerró la puerta de un golpe. Es normal que las mujeres se vuelvan un poco locas, mañana se le pasará. Pero unos días después, la casa cambió por completo. Por la mañana no había desayuno caliente, al mediodía no le llevaban la comida. Por la noche no había cena deliciosa, la ropa sucia se amontonaba en la puerta, los platos sucios llenaban el fregadero, el suelo estaba cubierto de polvo. El ritmo de vida de Carlos se rompió por completo. Estaba acostumbrado a que alguien se encargara de todo, sirviéndole la comida y la bebida, y ahora todo eso había desaparecido. Pateó una silla con frustración y gritó tan fuerte que retumbó el cielo. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? Antes, Sofía temía mucho las miradas de los vecinos, bastaba con que él gritara para que ella guardara silencio. Pero esta vez, solo lo miró con indiferencia y continuó mezclando colores, con un tono de voz mucho más alto. No hago nada. Tus asuntos son importantes, los míos son más importantes. Muy bien, veo que realmente te has vuelto loca. Carlos volvió a cerrar la puerta de un golpe. En el pasillo, los vecinos comenzaron a murmurar. Dentro en Ansom la pequeña Sofía no solía mimar al comandante Carlos como a un ancestro. Ella hacía todo el trabajo doméstico dentro y fuera.
El comandante Carlos siempre tenía mala cara, ella debería haberse revelado antes. Últimamente, la cara del comandante Carlos está negra como el fondo de una olla, dicen que incluso cometió errores en el entrenamiento. Esos chismes hicieron que los nervios de Carlos se sintieran como si fueran pinchados por agujas. No permitía que su familia estuviera desordenada, afectando su trabajo. Así que sacó 2 vales de comida de su bolsillo, con voz un poco rígida. El comedor tiene una cocina especial últimamente, dieron 2 vales, te llevaré a probar. De ahora en adelante cuida las apariencias, no te enojes arbitrariamente. Diciendo esto, los puso casualmente sobre la paleta de colores de Sofía. La mirada de Sofía cayó sobre los vales, las palabras cocina especial pequeña le pincharon los ojos como agujas. En su vida anterior, había visto a otras esposas de oficiales ser llevadas por sus maridos a comer a la cocina especial, y al volver a casa lo contaban con admiración. En ese entonces, cuando Carlos lo escuchó, su rostro se oscureció, se quitó el cinturón militar y golpeó la mesa. ¿Me comparas con ellos? ¿Qué rango tengo yo? ¿Cuántos ojos están mirando? Llevar a mi esposa a comer al comedor, ¿no es dar oportunidad a que la gente murmure? En ese momento su voz estaba llena de irritación, como si quisiera cortar la relación con ella inmediatamente. Recordarlo le helaba el corazón. Ahora, mirando el vale de comida que parecía una limosna, Sofía mojó su pincel en el frasco, dejando que el color se disolviera en el agua, con voz helada. No es necesario. Carlos se sorprendió, pareciendo no adaptarse a esta respuesta. Luego frunció el ceño, su voz llena de la familiaridad del mando. Este es un vale de la cocina especial de la agencia, afuera no se puede comprar ni con dinero. Sofía finalmente volvió la cabeza, su mirada solo contenía indiferencia y distancia. ¿Crees que solo porque me das un vale de comida como limosna, debo estarte agradecida? Los músculos faciales de Carlos se contrajeron fuertemente, y rugió en voz baja. No es tu decisión. Agarró la muñeca de Sofía. Si no quieres perder la cara, sígueme. La puerta estaba abierta, las miradas curiosas de los vecinos le helaron el corazón. No podía hacer una escena frente a todos, así que finalmente fue medio arrastrada escaleras abajo por él. En el vestíbulo, las luces brillaban y el olor a comida era fragante. Carlos la sentó en un rincón, mientras él comía y bebía alegremente con otros oficiales, hablando y riendo con majestuosidad. Sofía comió en silencio, la comida era exquisita, pero en su boca sabía tan insípida como el agua. Cuando terminaron, ya era tarde. La luz fría de la luna brillaba en el camino, alargando las sombras. Delante había arbustos, la farola estaba rota y los mosquitos volaban por todas partes. Sofía caminó rápido, solo queriendo pasar ese lugar rápidamente. De repente, una sombra negra se abalanzó. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto frío estaba presionado contra su cuello. El ladrón gritó como un loco. Nam, Sepet dinero, dame el dinero, rápido. Él le apretó la cintura con fuerza, la piel se rasgó y la sangre brotó. Todo el cuerpo de Sofía se puso rígido, e instintivamente miró hacia Carlos. Pero en los ojos de él no había preocupación, sino emoción. Recientemente había rumores de que un ladrón peligroso se escondía por allí, y los superiores habían ordenado capturarlo a toda costa. Él estaba a punto de obtener un mérito. Un frío intenso surgió repentinamente en el corazón de Sofía. Suéltala, estás rodeado. La voz de Carlos resonó alta, suficiente para atraer la atención de la patrulla cercana. Ella se había convertido en un rehén, pero él no intentó calmar al ladrón en absoluto, al contrario, dio un paso adelante. El ladrón se agitó, y la punta del cuchillo se clavó en su cuello. ¡Atrás! ¡Atrás! No. La voz de Sofía temblaba, el dolor agudo en el cuello le provocaba sudor frío, pero Carlos parecía no escuchar nada. Todo su cuerpo estaba en estado de ataque, buscando el ángulo y el momento adecuados, y se lanzó al ataque. El sonido de huesos rompiéndose resonó junto con el grito miserable del ladrón, pero ella fue arrojada violentamente hacia afuera, golpeándose la frente fuertemente contra la pared de cemento rugoso. Se escuchó un golpe sordo y pesado. Sofía ni siquiera tuvo tiempo de gritar de dolor, su visión se oscureció y se desplomó.
Carlos se volvió para ordenar a los soldados de la patrulla que acababan de llegar que controlaran al sujeto e informaran a la compañía de guardia. 3 días después, la asamblea de elogio. Carlos llevaba una gran flor roja en el pecho, recibiendo de manos del líder la medalla y el certificado de mérito de 3ª clase. Abajo había aplausos como truenos, y los flashes de los reporteros parpadeaban continuamente. Él estaba en el podio, con la postura recta, recibiendo las miradas de admiración y las felicitaciones de todos. Al mismo tiempo, en la sala del hospital militar, cuando Sofía despertó, le dolía la cabeza como si se partiera. Le habían dado 7 puntos en la frente y le diagnosticaron una conmoción cerebral leve. La sala estaba desierta y fría. La puerta se abrió y un mensajero entró con una carta. Señorita Sofía, esta carta es muy gruesa, seguramente es muy importante. Escuché que estaba hospitalizada, así que aproveché para traérsela. Era un sobre de papel marrón. En la esquina decía Academia de Bellas Artes de la capital, su antigua escuela. Las manos de Sofía temblaron al rasgar el sobre. Dentro ni don th estimada camarada Sofía. Después de que el Consejo de Expertos de la Academia realizara una nueva revisión, enviamos especialmente esta carta. La invitamos cordialmente a participar en la clase avanzada en nuestra academia. Si acepta participar, por favor preséntese en la escuela antes del día 30 de este mes. Solo quedaban 7 días. El papel temblaba en sus manos. Fuera de la ventana, se escuchaba vagamente la transmisión en vivo de la ceremonia de elogio en la zona militar. La voz tranquila de Carlos llegaba a través del altavoz. Nam, cualó a poder capturar al ladrón esta vez es inseparable del estricto entrenamiento diario. Sofía cerró los ojos, apretando la carta de invitación que pesaba como 1000 kilos. En su vida anterior, renunció a una oportunidad de oro para seguirlo a una guarnición remota, resignándose a estar detrás de él y sacrificarse en silencio. Pero al final, solo fue vista como una ama de casa, juzgada como miope y mediocre. Esta vez, no solo envió la pintura que había preparado cuidadosamente, sino que también presentó la solicitud de divorcio a la zona militar. No repetiría esa tragedia, no seguiría siendo la mujer despreciada que se negaba a sí misma. De aquí a la capital había que viajar en tren 3 días y 3 noches, necesitaba prepararse. Aunque todavía tenía la frente vendada y el rostro pálido, a Sofía ya no le importaba su imagen. Se arregló la ropa y caminó apresuradamente hacia la tienda de servicio de la zona militar. Mientras elegía cosas con atención, 2 figuras familiares entraron en su campo de visión. Carlos y una chica vestida con uniforme militar de verano estaban bebiendo refrescos juntos. Era Lucía, la artista femenina del grupo artístico. Carlos siempre había sido serio, rara vez bromeaba, solo Lucía era una excepción especial. Aunque era una soldado de arte, siempre decía anhelar ser un soldado de combate, y a menudo discutía con Carlos sobre nuevos tipos de armas, la situación internacional y los planes de entrenamiento del ejército. En ese momento, ella sostenía una revista militar, hablando con la cara hacia arriba. Carlos inclinaba la cabeza escuchando, asintiendo ocasionalmente, con una expresión atenta y tranquila, una expresión que Sofía nunca había visto. Lucía sonreía radiante, con los ojos llenos de admiración. Lambi hermano Carlos, hablas muy bien. Su voz era clara con un toque de coquetería. Carlos sonrió gentilmente. Tú también eres muy estudiosa. Si fuera en su vida anterior, al presenciar esta escena, Sofía seguramente se habría enojado tanto que volvería a casa a llorar. Pero ahora, solo los miró con indiferencia y se volvió para preguntar al vendedor. ¿Tiene algún pincel mejor? El vendedor sacó algunos, explicando cuidadosamente, cuando una voz resonó a su lado. Lambi señorita Sofía, ¿realmente es usted? Ella volvió la cabeza. Lucía no se sabía desde cuándo estaba cerca, con los ojos curvados como lunas crecientes, luego se volvió hacia Carlos, sonriendo con un falso reproche. Lambi hermano Carlos, tengo que culparte. Siempre eres tan atento. ¿Cómo es que la señorita Sofía está enferma y la deja salir sola? Carlos frunció el ceño, con una expresión de reproche severo. Sofía, si estás enferma deberías quedarte obedientemente en el hospital, ¿por qué corres por ahí? ¿Quién corre por ahí?
Solo salí a comprar cosas. La voz de Sofía tenía un toque de sarcasmo. Además, esta es mi libertad, no tienes derecho a interferir. Apenas terminó de hablar, Carlos le agarró fuertemente la muñeca. Lucía, al ver que Carlos estaba a punto de arrastrarla de regreso, tiró suavemente de su manga, con voz suave como el agua. Lambi hermano Carlos, es todo culpa mía. Si no fuera porque acabo de hablar contigo sobre tácticas de combate y te hice perder tiempo, la señorita Sofía no habría tenido que salir sola a comprar cosas. Ella seguramente está enojada conmigo, mejor me voy primero. No es necesario, no tiene nada que ver contigo. Sofía intentó sacar su mano del control de él, con voz fría y sin ondas. Ustedes sigan hablando. Ella tomó sus cosas y estaba a punto de irse cuando una voz sonó detrás de ella. Nam, TRNGQLY pequeña Sofía, te he buscado por todas partes y al fin te encuentro. Era el jefe Luis quien se acercaba, sonriendo amablemente. Nam, TRNGQLY la zona militar tiene una actuación importante repentina. Necesitamos una pintura de paisaje grande como fondo del escenario. Vi el periódico mural que pintaste en la escuela y era muy bueno, ahora el tiempo apremia y la tarea es pesada. ¿Podría superar la dificultad y hacerlo? Carlos frunció el ceño con fuerza. Jefe, ella todavía se está recuperando, me temo que afectará el asunto principal. Vi la señorita Sofía, después de todo, es solo una maestra de primaria, ¿será apropiado para una tarea tan importante? Sofía sonrió fríamente en su interior. ¿Acaso no enseñaba en la primaria porque Carlos quería mostrar espíritu colectivo, obligándola a ceder oportunidades a otras esposas menos capaces? Inmediatamente tomó una decisión, aunque la solicitud de divorcio aún no había sido aprobada, si el jefe Luis ayudaba, sería diferente. Ignorando a las otras dos personas, asintió con seriedad. Gracias por la confianza del líder, garantizo cumplir la misión. Al día siguiente, en el backstage del auditorio militar, la actuación estaba a punto de comenzar y el backstage era un caos. Sofía estaba parada en un andamio alto, su figura delgada parecía pequeña en medio del enorme lienzo. Para cumplir con el plazo, se había quedado despierta toda la noche, y sus dedos temblaban ligeramente. No muy lejos, Carlos estaba inspeccionando el lugar. Sofía se puso de puntillas para colorear, con movimientos difíciles. Él solo la miró una vez y luego se volvió a otro lado. En ese momento, la figura de Lucía apareció en su campo de visión, y por reflejo él extendió la mano para protegerla ligeramente. Cuidado, la plataforma elevadora está a punto de probarse. Lambi gracias, hermano Carlos, por preocuparte. Lucía sonrió suavemente, con voz dulce como la miel. De repente ocurrió un accidente. La gran luz del escenario colgada en el techo emitió un crujido horrible y cayó con una fuerza terrible. En un momento crítico, los ojos de Carlos brillaron, e inmediatamente empujó el andamio hacia la luz, haciendo que la luz se desviara y cayera al suelo, levantando una nube de polvo. Lucía salió ilesa, pero el andamio se inclinó. Sofía no tuvo tiempo de reaccionar y cayó directamente al escenario desde una altura de casi 2 metros. Se escuchó un grito de dolor miserable, cayó pesadamente al suelo y el pincel salió volando. Se encogió de dolor, sintiéndose afortunada en secreto. Si no fuera por la pila de alfombras rojas en el borde del escenario que amortiguó el golpe, tal vez habría muerto allí mismo. Carlos se quedó allí, su mirada pasó por Sofía y luego cambió inmediatamente a Lucía. Preguntó con voz llena de preocupación. ¿Estás bien? Al escuchar esto, Sofía reprimió el dolor, y su mirada atravesó la multitud justo a tiempo para ver la expresión de preocupación de él por Lucía. Después de asegurarse de que Lucía estaba bien, él se volvió para mirarla a ella tirada en el suelo, con voz tranquila hasta la frialdad, y llamó al equipo médico. Todos se apresuraron a ayudarla a sentarse en la fila de asientos debajo del escenario para esperar la ambulancia. Carlos la miró y estaba a punto de acercarse, pero Lucía tiró suavemente de su ropa. Lambi hermano Carlos, la actuación está a punto de comenzar. Él se sobresaltó como si despertara, reprimió sus emociones, retiró la mirada y ordenó con voz fría. Continúen inspeccionando, que no ocurran más incidentes.
Todos continuaron ocupados. De repente, un grito miserable sonó desde el otro lado del escenario. Lambic, mi corona de fénix. Todos voltearon y vieron a Lucía temblando, abrazando un tocado tradicional que originalmente brillaba, ahora manchado con una marca roja deslumbrante de color cinabrio. Su voz temblaba a punto de llorar. Lambi, este es un tesoro de una familia famosa de la ópera, es una pieza valiosa prestada del teatro. Para la actuación de esta noche, los líderes del Ministerio de Cultura pidieron específicamente usar esta corona. Sofía sintió que algo andaba mal, pero no podía decirlo claramente. El dolor agudo en la muñeca cortó sus pensamientos. De repente, Lucía levantó la cabeza y la miró, con los ojos rojos. Lambi, señorita Sofía, sé que acabas de caerte y estás de mal humor, pero ¿por qué desquitas tu ira con una antigüedad tan valiosa? Todo el cuerpo de Sofía pareció caer en un pozo de hielo, su sangre pareció congelarse. Antes de que pudiera hablar, Carlos se acercó rápidamente, arrebató la corona de fénix mirando la mancha de color, y su rostro se oscureció de inmediato. Sofía. Su voz era fría como el hielo. ¿Sabes bien que esto es un tesoro nacional, y sin embargo lo destruyes solo por rencor personal? Arruinar la actuación de esta noche, ¿sabes que es ilegal? Podrías ir a la cárcel. El dolor en la muñeca surgió como una ola, el sudor frío bajaba por su frente, rodando por su rostro pálido. Sofía levantó la cabeza. Su mirada pasó por el rostro lloroso de Lucía y finalmente se detuvo en los ojos furiosos de Carlos. ¿Me condenas sin preguntar primero los detalles? Su voz temblaba y se quebraba. Lucía lloraba, señalando la paleta de colores de ella. Lambi, en todo el backstage solo tú usas pintura. El hermano Carlos acaba de arriesgar su vida para salvarme, sé que estás molesta, pero no puedes. Estas palabras fueron como una chispa arrojada a una sartén de aceite, haciendo explotar a todos. Dios mío, ya no son simples celos. Esto es un crimen, destruir un tesoro nacional son al menos 3 años de cárcel. ¡Qué miedo! ¿Arruinar el esfuerzo de todo el equipo solo porque no pudo ser la protagonista? Sofía solo sintió que el mundo giraba, sus oídos zumbaban. Mientras no sabía cómo probar su inocencia, una figura se acercó a grandes zancadas frente a ella. Carlos la miró con ojos fríos, sin ocultar su disgusto. No esperaba que ahora fueras tan despreciable. Lucía es una actriz importante, justo ahora la protegí y te pusiste celosa, así que usaste trucos para destruir un tesoro nacional. Me das asco. Resulta que a sus ojos, ella era así. Yo no fui. Gritó defendiéndose, pero entre las miradas acusadoras de todos, esas palabras eran lastimosamente débiles. 2 policías se acercaron. CNH-SAT camarada Sofía, en relación con la sospecha de destrucción intencional de reliquias culturales nacionales de primer nivel, por favor acompáñenos para la investigación. Esas palabras frías no eran diferentes a una sentencia final. Sofía miró la mano que se extendía hacia ella y cerró los ojos con desesperación. Pero la restricción imaginada no ocurrió. Esperen. Era la voz de Carlos. Ella abrió los ojos atónita, solo para ver que él se había interpuesto entre ella y la policía. Se volvió hacia los soldados, con un tono que no permitía réplica. Su muñeca está rota, necesita tratamiento inmediato, en este estado no puede ser interrogada. Pausó un momento, miró a su alrededor y su voz profunda resonó. Soy el responsable de seguridad de esta actuación, asumo total responsabilidad por lo sucedido, iré con ustedes. Alrededor resonaron inmediatamente elogios. El camarada Carlos es realmente responsable, incluso en este momento da la cara por su esposa. Sofía realmente tiene suerte. Pero Sofía solo miraba fijamente a Carlos, ignorando a todos a su alrededor, y preguntó con voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué si claramente me odias tanto? Carlos inclinó ligeramente la cabeza, con el ceño fruncido. Vete a casa y cúrate bien. Todavía hay un montón de trabajo esperándote en casa. Esa frase aparentemente normal hizo que la multitud se emocionara aún más. A sus ojos, la imagen de Carlos se cubrió con otra capa de halo.
Aunque su esposa cometió un error tan grave, él no olvidó sus responsabilidades familiares. Ese porte y responsabilidad eran verdaderamente un ejemplo para toda la zona. Las miradas de todos hacia él estaban llenas de admiración, pero esas palabras fueron como un martillo golpeando directamente el corazón de Sofía. Miró las miradas envidiosas a su alrededor, miró la mirada mezcla de adoración y lástima de Lucía, y finalmente entendió. Él necesitaba una esposa mediocre y estúpida como ella, que pudiera organizar la familia y al mismo tiempo servir de contraste para su grandeza e integridad. Sofía soltó una risa suave, una risa fría que calaba los huesos. Carlos frunció el ceño. ¿De qué te ríes? Ella levantó su rostro pálido, su mirada afilada como si viera a través de todos sus pensamientos ocultos. Realmente eres un buen esposo. La mirada de él se oscureció. No hagas más el ridículo, ve a casa y espera noticias. Diciendo esto, asintió levemente a la policía. Iré con ustedes. Al darse la vuelta, el dobladillo de su ropa trajo una ráfaga de viento frío, como un héroe. Desapareció ante la vista de todos. Solo dejó a Sofía sola enfrentando las críticas y las miradas frías, yendo en silencio al hospital para recibir tratamiento. Al llegar a casa, su muñeca estaba entablillada con madera, cubierta con una manta delgada, pero el frío en su corazón no podía disiparse. La puerta de la habitación sonó, y Lucía entró con una cara llena de resentimiento. Lambi, ¿cómo se siente? Su voz era venenosa, y había una sonrisa fría en sus ojos y labios. Lambi, el hermano Carlos asumió la culpa por ti, debes estar muy orgullosa, ¿no? Sofía volvió la cabeza, sin querer mirarla. Sal de aquí, esta es mi casa. Lucía se inclinó repentinamente y la agarró del cuello de la camisa. El movimiento brusco tiró de la herida, doliendo tanto que Sofía gimió levemente. Lambi, no seas malagradecida. Lucía se acercó a su oído, con voz afilada. Lambi, ¿crees que el hermano Carlos realmente se preocupa por ti? Solo te tiene lástima. Una mujer sin talento y sin corazón como tú no lo merece. Diciendo esto, tiró fuertemente de Sofía para bajarla de la cama. La muñeca le dolía intensamente, no tenía ninguna fuerza para resistir, y fue medio arrastrada hasta el patio. Lambi, vengan todos a ver. Lucía gritó fuerte, atrayendo inmediatamente la atención de las esposas de los militares en el patio. Lambi, es esta mujer. Por celos de que yo fuera la protagonista, usó pintura intencionalmente para destruir un tesoro nacional prestado. Es un tesoro invaluable, su corazón es demasiado malvado. Hoy el comandante Carlos estaba a cargo de la seguridad de la actuación, ahora tiene que ir a un campo de reforma laboral en su lugar. Una esposa de militar como ella no merece el título en absoluto. Los vecinos que no conocían los detalles se reunieron señalando y discutiendo. Dios mío, parece amable, ¿cómo puede tener un corazón tan malo? Y es maestra además. Destruir un tesoro nacional, ni fusilándola sería injusto, se lo merece, se rompió el brazo, ¿por qué no se murió de la caída? La saliva y los insultos casi ahogaron a Sofía. Su cuerpo delgado temblaba, sintiendo la máxima humillación y desesperación. De repente, no se sabe quién la empujó por detrás, cayó al suelo, y su muñeca sufrió un impacto que le dolió hasta los huesos. Fue esta caída la que la despertó por completo. Se levantó con dificultad, su mirada atravesó la multitud, mirando fijamente a un líder del grupo artístico, y gritó con todas sus fuerzas. ¡Denuncio! La actriz del grupo artístico Lucía abandonó la sala de ensayo sin permiso durante el entrenamiento, agredió y humilló a una persona herida sin motivo, y además difundió rumores falsos. Exijo que la organización la sancione severamente. Todos se quedaron atónitos, y se volvieron simultáneamente hacia el líder. Él no podía ignorarlo, e inmediatamente dio un paso adelante gritando. Lano Lucía, ¿qué estás haciendo? Detente ahora mismo. La escena se volvió caótica de inmediato. Finalmente, Lucía fue apartada, y debido a su comportamiento inapropiado recibió una advertencia severa dentro del grupo artístico, y se suspendieron temporalmente todas sus actuaciones importantes. La noticia llegó a oídos de Carlos. Después de salir de la estación de policía, regresó a casa de inmediato,
Abrió el armario bruscamente y sacó un rollo de pintura de paisaje. Sofía vio que sostenía la pintura y su corazón se encogió. Carlos, ¿qué estás haciendo? Esa es la pintura que me dejó mi padre. En los ojos de él no había calidez, solo advertencia. Lucía es una actriz excelente que está siendo criada como prioridad, tiene un futuro brillante. Esta vez, aunque se excedió, ¿tú qué habilidad tienes? ¿Qué pasaba si aguantabas un poco? Escucha bien, Sofía, si te atreves a usar trucos tan bajos para lastimarla de nuevo. Se detuvo, con voz fría y decidida. Quemaré esta preciosa reliquia tuya. Lo que digo, lo cumplo. Sofía ignoró la amenaza y se lanzó a arrebatar la pintura. Devuélvemela. Es lo último que me dejó mi padre. En ese mismo instante, ras. Una esquina de la pintura fue arrancada. Sofía se quedó paralizada, viendo impotente como el trozo de papel de arroz roto caía al suelo. No. Su voz temblaba. Él bajó la mirada hacia la lágrima en el rostro pálido de ella. Un destello de dolor cruzó el fondo de sus ojos, pero fue rápidamente cubierto por hielo. Mañana ve al grupo artístico y discúlpate con Lucía frente a todos, di que la calumniaste. De lo contrario, el resto se convertirá en cenizas. Justo en ese momento, sonaron golpes urgentes en la puerta. Nam, Lin comandante Carlos, misión urgente. Carlos respiró hondo, miró por última vez a Sofía sentada en el suelo y se dio la vuelta para irse. La puerta se cerró de un golpe. Sofía se quedó quieta en su lugar, mirando la casa vacía, se acurrucó lentamente, soportando sola la larga noche. Al día siguiente, sala de ensayos del grupo artístico. Cada paso de Sofía era como pisar cuchillas. La mirada fría de Carlos la empujaba invisiblemente paso a paso hacia el centro de la sala. Innumerables miradas curiosas, despectivas y regocijadas se posaron sobre ella. Su garganta estaba seca y dolorida. Mis disculpas a la camarada Lucía, fui yo quien en un momento de confusión dañó el tesoro nacional. Ese día me sacaste frente a las masas para recibir las críticas de todos para ayudarme a corregir mi error. Pero yo fui ingrata y te denuncié por causar disturbios, dañando tu reputación y haciendo que te castigaran sin motivo. Todo es culpa mía. Su voz no era fuerte, pero resonó claramente en la silenciosa sala de ensayos. Cada palabra era como un latigazo en su cara. Lucía bajó la cabeza sollozando en el momento justo, sus hombros temblaban levemente como si sufriera una injusticia celestial. Incluso se acercó silenciosamente más a Carlos, declarando sin palabras la parcialidad de él. Normalmente parece muy altiva, ¿quién diría que por dentro es tan malvada? ¿No será que está celosa de que Lucía sea joven y hermosa y el comandante Carlos la valore? El comandante Carlos está ciego. ¿Cómo se casó con este tipo de mujer? Lucía es quien lo merece. Los murmullos entraron en los oídos de Sofía como agujas en los nervios. Sentía que la habían desnudado, parada expuesta ante todos, recibiendo señalamientos y burlas. Su última pizca de autoestima fue pisoteada hasta hacerse pedazos. No supo cómo salió de la sala de ensayos bajo esas miradas deformadas. La luz del sol afuera era deslumbrante, pero ella solo sentía un frío que calaba los huesos. No esperó a Carlos, sabía que él no iría con ella. Él estaba ocupado consolando a la figura sollozante. Sus piernas pesadas la llevaron de regreso a la casa llamada familia. Se sentó inmóvil, mirando fijamente la mesa de té hasta que la noche se tragó toda la habitación. No se sabe cuánto tiempo después, sonó el giro de la llave en la puerta. Carlos encendió la luz, y de un vistazo vio a Sofía como una muñeca sin alma, inmóvil en el sofá de la sala. Recordó su apariencia al inclinarse para admitir su culpa durante el día en el grupo artístico, y su corazón se ablandó un poco. Se acercó, su voz rara vez se suavizó. ¿Sigues pensando en lo de hoy? Ya pasó, déjalo estar, todos lo olvidarán muy rápido. Apenas su mano tocó su hombro, ella la esquivó con fuerza. Las yemas de los dedos de él se detuvieron, y se inclinó cerca. Dicen que te gustaban mucho los niños cuando enseñabas. ¿Quieres tener un hijo? Podemos ir despacio. No quiero. Sofía levantó la cabeza, con mirada decidida. Carlos,
prefiero morir antes que tener cualquier vínculo contigo. El rostro de él se oscureció de inmediato, y con una mano agarró fuertemente su muñeca. Sofía, sé que en este tiempo has sufrido muchas injusticias, así que quiero compensarte con un hijo, no seas malagradecida. ¿Compensar? Ella parecía haber escuchado el chiste más grande de su vida. Destruiste la pintura de mi padre, arruinaste mi reputación, ¿y ahora dices compensarme? No lo necesito. La mirada de Carlos cambió, repentinamente la presionó contra el sofá, con una mirada sombría y aterradora. ¿No lo necesitas? Entonces con más razón debo hacerte saber que esto no es decisión tuya. Rasgó bruscamente el cuello de su camisa. Sofía luchó desesperadamente, sus uñas arañaron el brazo de él. ¡Sangre! ¡Suéltame! En ese momento crítico. ¡Pum! La puerta fue pateada y abierta de golpe. Lambi, hermano Carlos. Lucía irrumpió como un vendaval, la bolsa de frutas en su mano cayó, manzanas y naranjas rodaron por el suelo. Ni siquiera miró, corrió directamente hacia Carlos, tirando de él con fuerza, gritando desgarradoramente. Lambi sabía que pasaría esto, menos mal que no estaba tranquila y vine a ver, si no hubieras caído en la trampa. Sofía estaba aturdida por la escena caótica, mirando atontada las manzanas rodando. Al segundo siguiente, Lucía corrió hacia el armario junto a la pared, sacando los cajones y buscando frenéticamente. Muy rápido, encontró un paquete de papel y lo levantó en alto. Lambi, lo dije, ella no tiene buenas intenciones. La última vez la vi escondiendo la cabeza a escondidas. Inmediatamente después las lágrimas brotaron, con una expresión difícil de describir. Lambi, hermano Carlos, mira, es este tipo de medicina. Ella quería hacerte. Carlos miró el paquete de medicina, con la cara llena de conmoción, su nuez de Adán se movió ligeramente, retrocedió un paso, rió fríamente con incredulidad y se volvió hacia Sofía. Con razón sentía el cuerpo caliente, el corazón latiendo desordenadamente y difícil controlar las fluctuaciones internas. No, no es así. Sofía negó con la cabeza por reflejo, con los labios temblando. La mirada de él se volvió helada gradualmente, soltó un no tienes remedio. Agarró el tubo de pintura del cajón, sacó un encendedor y encendió la llama. No. Hice todo lo que dijiste. Sofía se arrastró lanzándose hacia adelante, golpeando su frente fuertemente contra el suelo. Te lo suplico, Carlos, tortúrame como quieras, pero no quemes esa pintura. Él rió fríamente, y sin dudarlo acercó el encendedor al rollo de pintura. Te di una oportunidad, fuiste tú quien no supo valorarla. No. El llanto desgarrador resonó en la sala. El fuego tragó codiciosamente el papel de arroz, enrollándose rápidamente, quemándose negro y convirtiéndose en cenizas que caían silenciosamente. El brazo de ella extendido se congeló en el aire, todo su cuerpo pareció ser drenado de fuerza y alma en un instante. La última luz en el fondo de sus ojos se apagó por completo junto con el humo azul. Sofía miró a las dos personas frente a ella, y en su mirada desesperada nació un odio infinito. El corazón de Carlos dio un vuelco, y justo cuando iba a agacharse para ayudarla, el teléfono sonó urgentemente, rompiendo la atmósfera mortal. Miró a Sofía sentada en el suelo por última vez y extendió la mano para contestar. ¿Aló? ¿Quién habla? Al otro lado de la línea sonó una voz tranquila. Nam, TRNGQLY ¿es el camarada Carlos? Soy el viejo Luis. Su rostro se puso serio de inmediato. Saludos, jefe. Su mirada se desvió inconscientemente hacia Sofía, y descubrió que en sus ojos muertos apareció una onda fugaz. Ella se levantó lentamente. Nam, TRNGQLY ¿está la pequeña Sofía ahí? Necesito informarle algo. La frialdad en el rostro de Carlos fue reemplazada por sorpresa. No entregó el teléfono de inmediato, sino que preguntó. Ella no está disponible en este momento. ¿Para qué la busca el jefe? Puedo transmitir el mensaje. Nam, TRNGQLY está bien. Dígale que el informe que entregó anteriormente ha sido aprobado por los superiores.
Carlos apretó el auricular, con el ceño fruncido. ¿Informe? ¿Qué informe? Sofía contuvo la respiración. Su corazón parecía a punto de saltar del pecho, su mirada clavada en el auricular en la mano de Carlos. NAM, TRNGQLY, ¿qué informe va a hacer? Naturalmente, el informe solicitando la renovación del panel de propaganda de la zona militar. ¿Una cosa tan pequeña también hay que preguntarla? Al otro lado de la línea, la voz del jefe Luis estaba extremadamente impaciente. Colgó con un clic, dejando solo el tono largo resonando. Sofía finalmente suspiró aliviada, casi agotada. El jefe Luis había prometido personalmente guardar el secreto de su divorcio. El anciano cumplió su palabra. Con lágrimas en los ojos, sin mirar las diferentes expresiones de las otras dos personas, se dio la vuelta y fue directamente a su habitación. El sonido del cerrojo clic sonó claramente estridente. El mundo exterior fue completamente aislado por ella. Poco después, en la sala sonaron pasos, luego la puerta se cerró de un golpe. Ellos y Lucía se habían ido. Sofía sacó la maleta que ya tenía preparada y comenzó a empacar. En el momento de cerrar la cremallera de la maleta, levantó la cabeza y miró por la ventana. En el horizonte, un rayo de amanecer estaba rasgando la noche espesa. El día sube, el día baja, el viento de la mañana se deslizó silenciosamente a través del marco de la puerta entreabierta, pasando por la casa vacía, dejando una fina capa de polvo. Varios días después, a medianoche, cuando Carlos empujó la puerta para entrar a casa, toda la zona familiar tenía las luces apagadas. Este gran ejercicio militar implicó comer y dormir en el cuartel, y además afectó una vieja herida en el hombro, doliendo como agujas. La sala estaba oscura y sin nadie. Al encender la luz, el caballete en la esquina, los pinceles, el cubo de agua, todo había desaparecido. Tal vez ella quería cambiar la decoración. El hombre buscó la botella de vino medicinal y se masajeó el hombro apresuradamente. El olor acre distaba mucho de las manos de ella en el pasado. En este momento Carlos se dio cuenta de que algo andaba mal. Llamó una vez. ¿Sofía? Nadie respondió. Caminó para empujar la puerta del dormitorio al final del pasillo. Oscuro y vacío. El armario abierto de par en par, solo quedaban unas pocas perchas. El escritorio limpio. Incluso el pincel de pelo de ardilla que ella más atesoraba no estaba por ningún lado. Su corazón se sintió repentinamente vacío. Los eventos recientes se rebobinaron automáticamente en su cabeza. La obligó a disculparse con Lucía. Quemó la pintura de su padre. Tal vez ella solo estaba haciendo un berrinche y se mudó al dormitorio de maestros de la primaria. La escuela primaria estaba en la zona oeste, mañana iría a recogerla y listo. Se cubrió la cabeza con la manta. La voluntad forjada en el ejército le permitió dormirse rápidamente. A miles de kilómetros de distancia, el dormitorio de profesores de la Academia de Bellas Artes de la capital todavía estaba muy iluminado. NAM, profesor Torres. Sofía, por fin has vuelto. El profesor Torres personalmente le ayudó con la maleta. NAM, profesor Torres. Tu pintura Nieve temprana en la frontera norte fue evaluada muy alto por el jurado. En este curso de perfeccionamiento debes desempeñarte muy bien, no me hagas quedar mal. Sí, profesor. Sofía respondió solemnemente. Las estudiantes la rodearon charlando. Estudiante 1. Hermana Sofía, el cuaderno de teoría del color que compilaste ese año todavía circula en el departamento. El mes pasado me costó mucho hacer cola para pedir prestada una fotocopia. Cada página está llena de notas. Aprobé el examen gracias a tus notas. Estudiante 2. Hermana, ¿vendrás a la sesión de bocetos mañana por la mañana? Todos quieren verte demostrar en vivo. Entre las miradas expectantes, Sofía levantó la cabeza y mostró una sonrisa sincera. Sí. Genial. La hermana Sofía es la mejor hermana del mundo. Las estudiantes vitorearon felices. Carlos se despertó muy temprano. Afuera el cielo aún estaba gris, faltaba mucho para el toque de Diana habitual. Por costumbre, después de cada gran ejercicio dormía hasta el mediodía. Pero esta vez se sentó bruscamente irritado, el hombro todavía dolía sordamente. La sala estaba aterradoramente tranquila,
sin ruido en la cocina. Por la mañana tampoco había el aroma familiar que solía calmar todo su cansancio. Entró a la cocina, levantó la tapa de la olla, vacía. Abrió el armario, solo quedaban raciones secas y frías. Antes, después de cada gran entrenamiento, ella le preparaba una olla de sopa de pollo para nutrirlo. El caldo era claro, la grasa descremada, unas pocas azufaifas rojas en el fondo del tazón. Ella siempre decía, bebe unos tazones más, nutre tu salud. En ese entonces él lo veía como algo natural, incluso la criticaba por hablar mucho. Ahora el estómago vacío comenzó a rugir. El sabor dulce de la sopa de pollo y la fuerza suave de sus manos masajeando la herida de repente se volvieron extrañamente claros. En su corazón surgió un pánico inexplicable. Se puso la chaqueta y salió apresuradamente de la casa. El mercado matutino acababa de abrir, ruidoso y vivo. Eligió la gallina más gorda. La vendedora lo reconoció y dijo sonriendo. Vendedora de pollos vaya, comandante Carlos, ¿cómo es que hoy viene usted mismo a comprar comida? ¿Dónde está la maestra Sofía? Su garganta se cerró, respondió apresuradamente casi huyendo. Tengo que ir a la escuela primaria a recogerla. La gallina en su mano todavía se retorcía. Pensó que cuando ella viera esta gallina seguramente sonreiría con los ojos curvados y diría suavemente, ¿sabes venir a buscarme? Luego él le daría la gallina, ella se pondría el delantal de flores y se ocuparía en la cocina como antes. Todo volvería a ser como antes. Cuando llegó a la escuela primaria era justo la hora de lectura matutina, el sonido de los estudiantes recitando salía de las aulas. Fue directo a la sala de profesores. Comandante Carlos, ¿a quién busca? Un maestro levantó la cabeza un poco sorprendido. Carlos forzó una sonrisa. Busco a la maestra Sofía. El maestro se ajustó las gafas, con cara de incomprensión. Maestro, la maestra Sofía hizo el trámite de renuncia la semana pasada, ¿no lo sabía? Carlos se quedó paralizado en su lugar, casi dejando caer la gallina de su mano. ¿Renuncia? Repitió como si no pudiera entender esa palabra. ¿Qué significa? Maestro significa que renunció, ya no trabaja más. El maestro lo miró con sorpresa. Maestro, los trámites también están terminados. Carlos se quedó atónito. Imposible, ¿ella renunció? ¿Qué más podría hacer ella en la zona militar además de enseñar? Se dio la vuelta y corrió como loco. La gallina en su mano fue arrojada casualmente a un lado del camino haciendo que los transeúntes voltearan a mirar. Al llegar a casa, revolvió todo como un loco. Cajones, armarios, estanterías, buscó en todos los lugares donde ella podría guardar documentos importantes. Nada. No había carta de renuncia, ni orden de traslado, incluso la invitación para enseñar que ella guardaba como un tesoro no estaba. Ella había borrado todo rastro como si nunca hubiera vivido allí. Esa comprensión le hizo sentir un frío en el corazón. Salió corriendo y golpeó la puerta del vecino. El tío vecino solo dijo que hace días que no ve a la maestra Sofía, quizás se fue a vivir a la escuela. Tal vez el líder le asignó alguna tarea importante. La última vez la señorita Sofía pintó el fondo del escenario y todos quedaron admirados. ¿Líder? ¿Tarea importante? Carlos ya no oía con claridad, su cabeza daba vueltas. De repente recordó la noche en que quemó la pintura de su padre, su rostro estaba pálido. En ese momento el jefe Luis llamó, y los ojos de ella se iluminaron de inmediato. El jefe dijo algo sobre un informe solicitando la renovación del panel de propaganda. Ella parecía muy emocionada. Aunque el teléfono ya había colgado, seguía diciendo gracias. Sí, podría ser realmente un trabajo importante. Carlos corrió como un loco a la oficina del comité de la zona, buscando al jefe Luis. Jadeaba, con la voz ronca. Jefe, por favor dígame, ¿a dónde fue Sofía finalmente? ¿De qué se trataba ese informe? ¿Dónde está ella? El jefe Luis levantó la cabeza de la pila de documentos, frunciendo el ceño al recordar ahora. Golpeó la mesa con fuerza, sacudiendo la cabeza con decepción.
TRNGQLY originalmente no quería meterme en tus asuntos familiares, pero mira lo que has hecho. La señorita Sofía es tan buena y no sabes valorarla. Jefe, por favor dígame, ¿a dónde fue Sofía finalmente? Carlos tenía los ojos rojos, sin importarle ya el rango o el protocolo, con voz temblorosa. El jefe Luis lo señaló, temblando de ira. Nam, TRNGQLY, te lo mereces. Carlos, ¿cómo te lo digo? Sofía es un talento profesional excelente, enseña con seriedad. La última vez que pintó el fondo, los líderes de arriba la elogiaron sin fin. Yo, el viejo Luis, estaba muy orgulloso. Y sin embargo, hiciste que se fuera. Suspiró pesadamente. Nam, TRNGQLY Sofía es una estudiante destacada de la Academia de Bellas Artes de la capital, seguramente ya regresó allá. Pero no esperaba que se fuera tan rápido. ¿Volver a la capital para qué? Carlos sintió que su corazón se apretaba, recordando que ella había renunciado a la escuela primaria. Nam, TRNGQLY, idiota. El jefe Luis golpeó la mesa y se puso de pie de un salto. Nam, TRNGQLY, la señorita Sofía es tan brillante. Hace unos días el profesor Torres de la Academia de Bellas Artes de la capital me llamó incontables veces pidiéndome que la cuidara. Esta vez se fue a la capital, tal vez no vuelva nunca más. ¿Por qué no volvería? La voz de Carlos bajó completamente. Descubrió que estaba temblando. Nam, TRNGQLY, tú, originalmente no planeaba decirlo. La mirada del jefe de repente se volvió afilada. Nam, TRNGQLY, ¿qué hay entre tú y esa chica del grupo de arte? El rostro de Carlos se puso pálido, balbuceando. Yo solo. Nam, TRNGQLY, que, ve a buscarla rápido, dejas ir a un talento así, mereces una paliza, ahora mismo, ve a la capital inmediatamente, si no la traes de vuelta, no vuelvas. Al salir del comité, ya estaba oscuro. Carlos corrió a la estación de tren, quedándose paralizado en medio de la multitud. La taquilla estaba abarrotada como un mar de gente, la fila se extendía desde el mostrador hasta la puerta principal. Había gente sentada en el suelo sobre periódicos esperando. Sabía que los billetes de tren no eran fáciles de comprar, pero no esperaba que fuera tan difícil. ¿Quedan billetes para la capital? Preguntó con voz ronca a alguien que acababa de salir de la multitud. Nam, NGL se acabaron hace mucho, no hay nada para los próximos días. La persona le apartó la mano, murmurando mientras se iba. Carlos estaba aturdido. Se apoyó contra la pared fría, mirando el mar de gente frente a él, entendiendo por primera vez el sentimiento de desesperación. Siendo soldado tantos años, qué misión peligrosa no había aceptado, qué situación de vida o muerte no había experimentado, y ahora era derrotado por un pequeño billete de tren. ¿Sofía era tan importante? Importante al punto de hacerle perder la dignidad viniendo aquí a medianoche a pelear por un billete. Un segundo de duda no estaba permitido, tenía que ir. El jefe había dicho, gobernar la familia y el país, un comandante debe tener su casa en orden primero. La imagen militar, el orden público en este momento ya no importaban. Se desabrochó el cuello de la camisa y se lanzó directo a la multitud. Atrás, apártense todos. Carlos fue rudo, su uniforme se desalineó. Alguien maldijo a sus espaldas, los militares también se cuelan, qué vergüenza. Esa frase fue como una aguja en el corazón pero no podía detenerse. Ahora no era un oficial serio, solo un hombre que quería recuperar a su esposa. Con dificultad llegó al mostrador, casi se abalanzó sobre él. A la capital, el viaje más temprano. Nam, bien no hay asientos. ¿Tomas boleto de pie? Lo tomo. Sacó el dinero apresuradamente. Justo en ese momento, un hombre corpulento detrás de él se abalanzó presionando su hombro. Nam, con Asfila, nosotros hemos estado parados toda la noche. Tengo una urgencia. Carlos se aferró al mostrador. Nam, con todos tienen urgencias. El tipo le dio un puñetazo directo en la boca, la sangre brotó. Carlos quería devolver el golpe pero levantó la mano y la volvió a bajar.
No podía deshonrar este uniforme. Solo un segundo de vacilación y recibió otro golpe. Su frente golpeó el mostrador de cemento, la sangre corría. Alrededor era un caos. Algunos intervenían, otros gritaban. Él solo sabía abrazar el billete que acababa de ganar, dejando que los golpes y patadas cayeran sobre él. Finalmente, la policía de la estación llegó para dispersar a la multitud. Se apoyó en la pared jadeando, su uniforme lleno de polvo, la sangre en la frente seguía goteando. Pero cuando abrió el billete arrugado y vio las palabras "la capital", solió. Finalmente podría ir a verla. Solo que esa sonrisa trajo un dolor agudo en sus heridas. Los transeúntes miraban su apariencia miserable, pero a él no le importaba. Guardó cuidadosamente el billete en el bolsillo interior de su chaqueta, pegado al corazón. La noche era densa, la estación seguía ruidosa y animada. Carlos se limpió la sangre de la cara y se fue cabizbajo. En el camino comenzó a sentirse ansioso. Quería preguntarle a Sofía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué las cosas terminaron así? Al llegar a casa, abrió el armario y empacó apresuradamente. Antes, cada vez que iba de viaje de trabajo, Sofía siempre le preparaba todo. La ropa doblada en cuadrados, los artículos personales divididos claramente, los calcetines combinados meticulosamente. Intentó recordar cómo ella organizaba y descubrió que nunca había prestado atención. Por más que empacaba, era un desorden. La cremallera se atascó, tiró fuerte, la ropa salió volando. Maldita sí. Pateó la maleta y se sentó en el suelo. La imagen de ella recogiendo todo en silencio volvió, y el corazón le dolió intensamente. Finalmente metió las cosas de cualquier manera en la maleta, la cerró con fuerza y se consideró listo para partir. 3 días y 3 noches con boleto de pie agotaron sus fuerzas. El vagón estaba abarrotado, el olor a sudor y comida seca era fuerte. Tenía que cambiar de pierna constantemente para mantenerse en pie. Cuando el tren chirrió al detenerse en la estación de la capital, sus piernas estaban entumecidas y sin sensibilidad. Esperó en la parada de autobús fuera de la plaza casi 2 horas. El sol fuerte le hacía dar vueltas la cabeza. Con dificultad se subió a un autobús abarrotado. Tras más de 1 hora de sacudidas, finalmente se paró frente a la puerta de la Academia de Bellas Artes de la capital. La puerta grande y majestuosa lo dejó atónito. Estudiantes vestidos a la moda, riendo y charlando entraban y salían. Hablaban de Van Gogh, Monet, cosas que él no entendía en absoluto. Y él, con su ropa arrugada, la cara aún con moretones, parecía un campesino perdido. Ayer todavía era el comandante Carlos cuya palabra era ley, pero ahora parado frente a la escuela de arte nadie sabía quién era, ni a nadie le importaba. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, ahogado sin poder hablar. Nam, Bo camarada, ¿a quién busca? No mire más, le estoy hablando a usted. Dentro de la caseta de seguridad, sonó una voz fría. Carlos se adelantó apresuradamente. Hola, busco a Sofía. Nam, Bo ¿de qué facultad? ¿Qué clase? ¿En qué dormitorio? ¿Qué relación tiene con ella? El guardia lanzó varias preguntas seguidas. Él abrió la boca, con la garganta seca. En ese momento se dio cuenta atónito de que no sabía absolutamente nada sobre Sofía. No sabía dónde estudiaba, en qué dormitorio, ni siquiera cuál era su especialidad principal. ¿Óleo? ¿Pintura nacional? ¿Bocetos? Estas palabras no debían estar mal, ¿verdad? Parecía que ella sabía todo eso. Soy su esposo. Tardó mucho en decir esa frase, incluso él mismo se sintió culpable. El guardia lo evaluó de arriba abajo, con mirada llena de sospecha. Nam, Bo carta de presentación. Se apresuró a sacar su tarjeta de oficial y la carta de presentación. Mientras el guardia revisaba cuidadosamente, de repente recordó las palabras del jefe Luis como si agarrara una paja salvadora. Profesor Torres. El profesor Torres debe ser el maestro de mi esposa. El guardia reflexionó un momento, mirando la carta de presentación, ambos venían de la zona militar. Nam, Bo el profesor Torres que usted dice debe ser el encargado de la clase de perfeccionamiento juvenil nacional. Sí, debe ser él. Asintió continuamente. Nam,
Bove, la clase de perfeccionamiento no está permitida. Es material confidencial, los estudiantes vienen de todas partes del país. La escuela nos exige garantizar absolutamente la seguridad. Entonces, ¿se puede llamar por teléfono? Todavía no se rendía. El guardia agitó la mano como espantando moscas. Nam, Bove, tampoco se puede. Hay que esperar a que terminen las clases y preguntemos al profesor Torres para decidir. ¿Puedo esperar debajo de su dormitorio? Soy militar, garantizo cumplir la disciplina. Carlos suplicó. El guardia había perdido completamente la paciencia, agitando la mano para echarlo. Nam, Bove no entiende el idioma humano. Váyase rápido, no obstruya el trabajo. Carlos arrastró su maleta y no tuvo más remedio que irse. Originalmente planeaba ir a la casa de huéspedes del ejército, pero al preguntar supo que el lugar más cercano estaba a 2 horas en autobús. Finalmente encontró una pequeña pensión frente a la academia para quedarse temporalmente. La habitación era peor de lo imaginado, las paredes descascaradas revelaban cemento gris, las sábanas amarillentas olían a humedad. Pero nada de eso importaba ya. Empujó la ventana de madera que chirrió crack-crack. Desde este ángulo podía ver la pared lateral de la Academia de Bellas Artes. En ese momento, todo el resentimiento y la confusión de los últimos días se disiparon de repente. Antes quería verla y preguntarle continuamente por qué, ahora pensaba que con tal de verla, haría lo que fuera. Esa tarde volvió a buscar al guardia. Nam, Bove, el profesor Torres fue a una reunión importante, nosotros tampoco podemos contactarlo. En su desesperación solo pudo llamar al jefe Luis. Nam, TRNGQLY tonterías, ¿crees que la escuela es mi casa para abrirla cuando quiera? Al otro lado de la línea sonaron regaños. Fue regañado hasta que se le puso la cara roja, pero no pudo evitar suplicar. Viejo líder, ayúdeme solo esta vez. Nam, TRNGQLY si no fuera porque la pequeña Sofía es un talento, ni me molestaría en preocuparme por ti. A la mañana siguiente, finalmente Carlos pudo entrar a la escuela. Parado bajo los árboles de plátano, observó cuidadosamente el lugar donde su esposa había vivido 4 años. La luz del sol de la mañana se filtraba entre las hojas, imprimiendo sombras brillantes en el camino de piedra azul. Desde lejos llegaba el sonido vago de un piano mezclado con olor a resina de pino. Carlos se paró debajo del edificio del dormitorio femenino. La encargada del dormitorio le hizo señas desde la ventana, golpeando fuertemente el cartel de prohibido el paso a hombres. Solo pudo retroceder un tramo, mirando las figuras jóvenes entrando y saliendo. Detuvo a un estudiante que llevaba una carpeta de dibujos. Compañera, disculpe, ¿está Sofía aquí? La estudiante lo miró con recelo. Estudiante Sofía, la hermana Sofía, ¿quién lo dejó entrar? Soy su esposo. Al decir esto, él mismo se sintió incómodo. Estudiante esposo. La estudiante se rió, con la mirada llena de la agudeza de la juventud. ¿Estudiante está fingiendo? Nuestra hermana Sofía es una persona independiente, soltera. Sus pretendientes hacen fila desde la academia hasta la puerta oeste y aún no terminan. ¿Independiente? ¿Soltera? ¿Pretendientes? Invenciones. Ansioso, sacó la arrugada carta de presentación. Realmente soy su esposo. Mire, vengo de la zona militar. La estudiante ni siquiera miró el papel, inclinó la cabeza y preguntó. Estudiante, si dice que es el esposo de la señorita Sofía, entonces lo pondré a prueba. ¿Sabe cuál es el estilo de pintura que más le gusta a la hermana Sofía? Si responde, definitivamente le ayudaré. ¿Estilo? Recordó esa noche cuando quemó la pintura de ella, el papel curvándose en el fuego, los ojos de ella oscureciéndose. Es pintura de paisaje. Estudiante, paisaje es el género, no el estilo. La hermana Sofía investiga el paisaje rupturista. Ella siempre dice que hay que encontrar formas de expresar lo moderno en la tinta tradicional. Otra estudiante se acercó, al escuchar que estaban probando al esposo de la hermana Sofía, se acercó curiosa. Gradualmente, 3 o 5 formaron un semicírculo. Estudiante 2 entonces,
¿Sabe usted sobre la pintura Niebla Matutina de la señorita Sofía que ganó la medalla de oro en la Exposición Nacional de Arte? Carlos se quedó atónito, nunca había oído hablar de esa pintura. N. Estudiante 2 Niebla Matutina utiliza la técnica típica de pincelada libre. La señorita Sofía dijo una vez que era el recuerdo más tierno de Pekín en su corazón, lleno de vapor brumoso pero firme. Hubo risas suaves en el grupo de estudiantes. Alguien susurró, ni siquiera sabe la dirección de su investigación ni sus obras representativas. N. Estudiante 3 entonces seguramente sabe a quién admira más la señorita Sofía, ¿verdad? Carlos abrió la boca pero no emitió sonido. N. Estudiante 4 la pintura Viajeros entre montañas y arroyos de Fan Quan. Ella la copió una y otra vez, ¿lo sabía? N. Estudiante 5 y los nenúfares de Monet. Al verlo así, tal vez nunca haya escuchado esos dos nombres. Risitas se extendieron entre el grupo de estudiantes, ligeras pero afiladas. Alguien dijo en voz baja, no sabe cosas tan básicas y se atreve a decir que es el esposo de la señorita Sofía. Otra se rió, entonces seguramente menos sabe de Delacroix, ni del fantasma encarnado de Moreau. La risa era muy suave pero extremadamente mordaz. Carlos, parado entre esas jóvenes estudiantes, sintió que nunca había estado tan avergonzado. Lo que discutían, la luz en sus ojos, los nombres que mencionaban creaban un mundo completamente ajeno a él. Y Sofía era el centro de ese mundo. De repente recordó cuando la organización les presentó hace años, el líder le palmeó el hombro diciendo, Sofía es una estudiante destacada de la Academia de Bellas Artes de la capital, solo que sus antecedentes familiares son un poco complicados, tu historial limpio lo compensa. En ese entonces él era un héroe de combate lleno de medallas. Al verla por primera vez, ella llevaba un vestido sencillo de tela azul, cabeza baja, cuello blanco, mirada tranquila. Le pareció hermosa como la maestra en la película Primavera en febrero, pero en su corazón había un vago desprecio. Señorita burguesa, pintando cosas que no se comen ni se visten. Ella era sensible, y se dio cuenta muy rápido. Tomó su manta y se fue en silencio a la habitación de al lado, una espalda delgada pero firme. Él la dejó ir, e incluso suspiró aliviado en secreto. Todos estos años solo sabía que ella sabía pintar. En su pensamiento arraigado, defender la patria era lo correcto, pintar era algo frívolo, daba igual si existía o no. Pero ahora, parado en el mundo de ella, escuchando a las jóvenes estudiantes hablar sin parar sobre sus logros, su gusto estético, sus aspiraciones artísticas, por primera vez se dio cuenta de que lo que él despreciaba pesaba tanto. La esposa a la que él miraba por encima del hombro, en este mundo formado por estética, conocimiento y espíritu, era una persona admirada. Sonó el timbre, y las estudiantes se dispersaron riendo. La última chica en irse volvió la cabeza para mirarlo, en sus ojos no había malicia, solo pura curiosidad. Curiosidad por ver quién era realmente ese hombre con rango militar que no encajaba en absoluto en el mundo de la hermana Sofía. Cayó el atardecer, y las farolas se encendieron una tras otra. La sombra obstinada de Carlos se alargaba frente al dormitorio. Nam, ¿Bou ve qué le pasa a usted? Si no se va llamaré a alguien. El guardia se acercó por tercera vez, su voz ya había perdido completamente la paciencia. Carlos fue empujado hacia la puerta de la escuela, su mirada seguía clavada obstinadamente en el dormitorio. Justo cuando fue empujado fuera de la puerta, un faro deslumbrante pasó. Carlos entrecerró los ojos por instinto, un Santana negro se detuvo lentamente frente a la puerta de la escuela. La ventanilla bajó, el conductor bajó para abrir la puerta trasera pareciendo esperar a alguien. De la sombra frente a la puerta, salió una figura familiar. El corazón de Carlos se apretó repentinamente. Era Sofía. Llevaba un abrigo largo color beige, el cabello largo recogido elegantemente, un pañuelo de seda al cuello, comparada con antes parecía otra persona. Con paso ligero, caminó directamente hacia el auto. Sofía. Carlos rompió la barrera del guardia y corrió hacia ella. Sofía escuchó la voz y volvió la cabeza. Su mirada se detuvo en su rostro por un segundo exacto, tan tranquila como si mirara a un extraño. Luego se inclinó y entró en el auto, cerrando la puerta. Sofía. Escucha mi explicación.
Carlos golpeó fuertemente la ventanilla, pero el auto arrancó lentamente, alejándose fríamente. Préstame una bicicleta. Te lo suplico. Carlos se dio la vuelta repentinamente agarrando el brazo del guardia, con los ojos rojos. El guardia se asustó, y dudando señaló la bicicleta vieja junto a la caseta. Nam, ve solo está esa. Carlos arrebató la bicicleta y pedaleó como loco. El viento de la noche silbaba en sus oídos, pedaleaba con todas sus fuerzas, el sudor empapaba su camisa. Ese Santana todavía estaba no muy lejos adelante, pero como un espejismo, imposible de alcanzar para siempre. Finalmente la bicicleta frenó bruscamente frente a un hotel de 5 estrellas de lujo. Carlos vio impotente como Sofía bajaba del Santana y caminaba junto a un hombre extraño entrando por la puerta giratoria. Nam, Gatka señor, no se permite la entrada con vestimenta inapropiada. El portero levantó la mano para detener a Carlos que intentaba irrumpir. Mientras forcejeaban, un gerente del vestíbulo con uniforme se acercó, lo observó un momento y dijo: Nam, ¿con LY es usted el señor Carlos? Por favor sígame, alguien lo espera en la habitación. Carlos se alegró. ¿Es Sofía? ¿Finalmente aceptó verme? Siguió al gerente al ascensor. El espejo reflejó su apariencia miserable, cabello empapado de sudor, rostro aún rojo por correr. Fue llevado a una habitación lujosa pero no tenía ánimo para apreciar nada, solo bajó la cabeza tratando de alisar las arrugas de su ropa. Media hora de espera se sintió tan larga como un siglo. La puerta de la habitación finalmente se abrió. Sofía llevaba un vestido largo azul y blanco, con un aire tranquilo y frío, como nieve pura en la cima de una meseta. Carlos casi se tambaleó hacia ella, las yemas de sus dedos casi tocaron la manga de ella, pero ella retrocedió un paso muy levemente, sin revelar ninguna emoción. Por favor, siéntate. Su voz era tan tranquila como el agua profunda, sin una sola onda. Carlos se quedó paralizado en su lugar, la sangre en su cuerpo pareció congelarse en un instante. ¿Viniste a la capital a estudiar y no me dijiste nada? Su voz era seca. No era necesario. Respondió con indiferencia. Su mirada ni siquiera se posó completamente en él, como si él fuera solo un transeúnte. Soy tu esposo. Casi gritó, con desesperación y reproche en su voz. ¿Cómo pudiste? Antes lo eras. Sofía lo interrumpió con calma. Sacó de su bolso un cuaderno de tapa roja oscura. Las letras doradas brillaron fríamente bajo la luz. Certificado de divorcio. Él miró fijamente el cuaderno. Su visión comenzó a nublarse, girando. Las luces de neón fuera de la ventana se rompieron en pedazos en sus ojos. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué me lo ocultaste? Su voz temblaba. El jefe Luis es una buena persona. Siempre cumplió su promesa de ayudarme a mantener el secreto hasta que me fuera. Una gran explosión resonó en la cabeza de Carlos. Recordó esa noche, la noche en que quemó la pintura de su padre. Así que esa llamada telefónica, el informe del que habló el jefe, no era en absoluto sobre la renovación del panel de propaganda, ¿verdad? Confirmó temblando. Ella asintió levemente. ¿Por qué? Carlos finalmente no pudo contenerse y gritó. ¿Solo porque quemé esa pintura? El rostro de Sofía permaneció tranquilo, como si hablara de un asunto que no le concernía. Ya no importa, solo quería irme. Ahora hago lo que quiero hacer, soy muy feliz. Carlos miró la luz en el fondo de sus ojos, y por un momento sintió un frío que calaba los huesos. Su mirada cayó sobre el cuaderno rojo brillante en la mano de ella. De repente extendió la mano y lo arrebató. No. La solicitud de divorcio la presentaste tú sola, sin mi consentimiento, me quejaré a la organización. Sofía permaneció tranquila, solo con un poco más de disgusto. ¿Qué más quieres discutir? Básicamente no me amas. Si no te amara, ¿por qué me casé contigo? Carlos replicó de inmediato, con voz ronca, ojos rojos, y un dolor incontrolable surgiendo en sus ojos. Ella rió levemente, con una amargura indescriptible. No has cambiado nada.
Siempre pensaste que tus sentimientos hacia mí eran una especie de favor. Dio un paso adelante y recuperó el papel de divorcio, pero temerosa de tocarlo aunque fuera un poco. Si crees que el procedimiento no es válido, puedes solicitar una revisión. Pero si insistes en enredarte, no me importará escribir un informe detallado sobre cómo la camarada Lucía se relacionó contigo y entregarlo a la oficina política. Ella hizo una pausa, viendo cómo cambiaba drásticamente la cara de él, y dijo cada palabra claramente. El cargo de destruir el matrimonio de un militar, una vez confirmado, sin mencionar que ella tendrá que ir a la cárcel. Comandante Carlos, ¿cómo manejará la organización su afiliación al partido y su rango militar? Usted lo entiende. ¿Qué tiene que ver nuestro asunto con Lucía? Carlos se sorprendió. ¿Qué crees? Ella levantó la cabeza mirándolo, con una mirada tranquila como agua estancada, como un juez frío. Claramente lo sabes. Carlos se quedó petrificado. Los fragmentos de recuerdos que había ignorado intencionalmente ahora aparecían claramente de repente. Lucía siempre aparecía en el momento y lugar correctos entre ellos. Los rumores ambiguos, los malentendidos que él nunca aclaró seriamente. Si tanto te importa, cuando vuelva a la zona militar cortaré con Lucía. Suavizó la voz, casi suplicándole. La capital es tan grande, ¿cómo vivirás sola aquí? Después del entrenamiento vuelve a casa, entonces iré a buscarte, ¿está bien? Comandante Carlos. Sofía rió fríamente, por primera vez lo llamó por ese título. Su mirada era casi cruel, como compadeciéndose de su ignorancia. Tal vez aún no lo sepas. La luz de neón fuera de la ventana brillaba sobre ella, cubriéndola con un halo de ensueño. Originalmente yo era estudiante de la Academia de la Capital. Antes de graduarme recibí el Premio de Arte Subellón, que es el honor más alto de la Academia de Bellas Artes. Al graduarme, la escuela tenía una cuota para retenerme como docente. Mi profesor me recomendó firmemente. Carlos estaba atónito. Ella nunca le había contado estas cosas, y él nunca había preguntado. Pero lo rechacé. La mirada de Sofía lo atravesó, como mirando a un lugar muy lejano. Porque te conocí, comandante Carlos. En ese entonces mis padres habían fallecido, estaba sola. Dijiste que serías bueno conmigo, así que te seguí a la zona militar. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa muy leve, llena de autodesprecio. El profesor dijo que estaba confundida, siempre buscó formas de hacerme volver. El invierno pasado mi padre finalmente fue rehabilitado. El profesor Torres dijo que no había más barreras, podía volver tranquila a la escuela a trabajar, pero aún así rechacé la invitación. Siempre pensé que quedarme en la zona militar admirando el paisaje y pintando algunas cosas que me gustaban también era una vida interesante. Ella levantó la cabeza mirándolo directamente a los ojos. Pero comandante Carlos, si hubiera sido un poco mejor conmigo, tal vez no tendría tanto resentimiento. Me habría resignado voluntariamente a seguir al ejército toda la vida. Carlos retrocedió tambaleándose. Resulta que realmente tuvo muchas oportunidades de mantenerla a su lado. Pero, ¿qué hizo al final? Criticó sus pinturas como garabatos, dejó que cayera del andamio, la obligó a inclinar la cabeza y disculparse con Lucía, quemó con sus propias manos la pintura que le dejó su padre. Escena tras escena como cuchillas atravesando el corazón, impidiéndole respirar. Sofía, yo puedo compensarte. Él la miró con dolor, su voz tan rota que ni él mismo la escuchaba bien. No es necesario. Sofía no ocultó su sarcasmo, como riéndose de la pobreza y torpeza de él. Volvió la cara hacia la ventana, las luces brillantes de la capital parpadeaban en sus ojos, con voz decisiva. Vete, de ahora en adelante no nos contactes más. En ese momento, hubo un suave golpe en la puerta, y un empleado de servicio con uniforme habló respetuosamente. Nam, PHCV señorita Sofía, el coleccionista de Hong Kong ha llegado. Todos la están esperando. Voy enseguida. Sofía asintió levemente y caminó hacia la puerta. La puerta se cerró suavemente. Carlos se quedó solo en la lujosa suite presidencial vacía, mirando la brillante escena nocturna de la capital fuera de la ventana.
La lámpara de cristal en el techo le hacía doler los ojos. Carlos no sabía cómo salió del hotel, ni recordaba cómo regresó a esa pensión barata. Como un cadáver vacío, cada paso era como pisar algodón y a la vez como pisar hierro al rojo vivo. Sus entrañas estaban llenas de un dolor intenso. El dueño de la pensión le gritó que tenía una llamada, dijo que era urgente, que devolviera la llamada a ese número inmediatamente. Carlos tomó el papel adormecido, en él había una serie de números familiares. Marcó, y efectivamente era una misión urgente, ordenándole regresar de inmediato, sin lugar a dudas. La orden militar es como una montaña. Miró hacia la Academia de Bellas Artes de la capital fuera de la ventana, solo pudo subir al tren de regreso. Compró un boleto de asiento duro, la multitud ruidosa a su alrededor, los olores mezclados en el vagón, no percibía nada. Su mundo desde el momento en que Sofía cerró la puerta del auto se había vuelto silencioso, sin sonido, solo quedaba una desolación. Apoyó la cabeza en la ventana, el paisaje exterior pasaba rápido hacia atrás como su pasado ridículo y farisaico. Vio al ladrón con el cuchillo, también vio a Sofía controlada, con el rostro pálido. En su cabeza en ese entonces solo estaba el mérito, olvidando por completo que ella estaba bajo el cuchillo del malhechor, haciendo que la hirieran y hospitalizaran. El día que ella pintaba el fondo en el andamio del teatro, la pesada estructura de luces oscilaba a punto de caer. En un instante fugaz, él se lanzó a empujar el andamio a un lado solo para cambiar la dirección de caída de las luces, protegiendo al objetivo clave del grupo de arte, Lucía. El momento en que ella cayó debió ser muy doloroso. Ah. Carlos repentinamente se abrazó la cabeza y gritó, haciendo que los pasajeros a su alrededor voltearan a mirar constantemente. No pudo quedarse quieto más tiempo, se tambaleó hacia el baño en la conexión de los vagones y se encerró. En el espacio estrecho y sofocante, el mal olor se extendía pero él no tenía mente para notarlo. Se miró en el espejo borroso, mirando al hombre con los ojos rojos y aspecto miserable adentro. Animal. Carlos, eres un verdadero animal. Levantó la mano y con todas sus fuerzas se abofeteó la cara. ¡Plaf! El sonido de la bofetada resonó claramente en el pequeño espacio. Su mejilla se puso roja e hinchada de inmediato. Esta bofetada es porque tienes ojos pero estás ciego. Esta bofetada es porque eres ingrato. Esta bofetada es por tu terca estupidez. Hasta que la comisura de su boca se rompió y sangró, su mejilla estaba hinchada y ardía. Pero, ¿cómo podría este dolor físico compensar la quema del arrepentimiento? 3 días y 3 noches, casi no durmió, rumiando esos detalles una y otra vez, cada recuerdo era como una tortura, cuchilladas en el corazón. Finalmente el tren entró en la estación. Carlos arrastró su cuerpo exhausto fuera del tren. No fue inmediatamente a reportarse a la zona militar, sino que fue directamente a la estación de policía local. Camarada, ¿puedo preguntar si ha habido algún progreso en el incidente del teatro del grupo artístico anteriormente? El policía que lo atendió lo reconoció, y al ver las heridas en su rostro y su aspecto demacrado, se sorprendió un poco y dijo: NAM, CNH SAT Comandante Carlos, llega justo a tiempo. Acabamos de encontrar nuevas pistas y testigos, estamos a punto de interrogar más, sala de interrogatorios. NAM, CNH SAT tío, recuerde bien, antes de que ocurriera el accidente ¿vio a alguien sospechoso acercarse a la estructura de luces? Preguntó el policía. La voz del anciano temblaba. NAM CHNG1 ese día por la tarde vi a la camarada Lucía caminando bajo las luces, e incluso hablando de algo con el viejo electricista. Más tarde, el electricista me dijo que Lucía le dio dinero para que manipulara las luces y las hiciera caer en el momento adecuado. Carlos sintió que el mundo giraba, tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie a duras penas. Luego hubo una mujer de más de 40 años. Se limpiaba las lágrimas mientras hablaba. NAN CHNG2 ese día fui yo quien entregó el tocado a Lucía. Ella dijo que quería revisarlo un poco. Después el tocado se dañó y no me atreví a hablar. Disculpe, ¿lo que dice es verdad? Carlos levantó la cabeza de golpe, su voz era ronca. La mujer se asustó por su aspecto demacrado. Respondió con cautela.
Nan CHNG2 es verdad. Lucía se llevó el tocado durante una hora completa. Cuando lo trajo de vuelta, el envoltorio había sido atado de nuevo. En ese momento me pareció extraño, pero ella es la estrella del grupo artístico, no me atreví a preguntar mucho. ¿Y Sofía? ¿Qué estaba haciendo ella en ese momento? Carlos preguntó con urgencia. Nan CHNG2 la maestra Sofía, ella siempre estuvo en el andamio pintando, incluso el almuerzo se lo llevaron arriba. Hasta antes de que ocurriera el accidente, ella nunca había entrado a la sala de utilería. Mucha gente puede testificarlo. Resulta que la verdad siempre estuvo ahí, solo que él nunca pensó en verificarla. Recordó los ojos tristes de Sofía, recordó su apariencia de querer hablar y detenerse, recordó las veces que ella se defendió en silencio y sin esperanza. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, y soltó una risa amarga de autodesprecio. Nam, CNH-SAT comandante Carlos, ¿está bien? El policía preguntó con preocupación. Él agitó la mano, salió tambaleándose de la estación de policía, se aferró a un árbol al borde del camino y tuvo arcadas. El andamio no fue un accidente, fue Lucía quien lo planeó intencionalmente. El objetivo podría haber sido causar caos o dañar directamente a Sofía. El tocado fue aún más una actuación autodirigida para incriminar, con el objetivo principal de destruir la reputación de Sofía, para que él la detestara. Y él era un completo estúpido. No preguntó, no pensó, la condenó directamente. Después, incluso la obligó a disculparse públicamente con Lucía. Cuántos ojos, cuántas bocas, eso seguramente fue más doloroso que matarla. Él mismo pisoteó la autoestima de ella con sus propias manos. Y esa noche, él originalmente planeaba hacer eso con ella, pero Lucía irrumpió de repente. Ella dijo que Sofía le había dado drogas, y él lo creyó. Para castigarla quemó la pintura que ella más atesoraba, el único recuerdo que le dejó su padre. En el momento en que la pintura se convirtió en cenizas, los ojos de ella se volvieron grises al instante, sin un rayo de luz. No. Ahora que lo pensaba, esa noche estaba llena de lagunas. Recordaba claramente haber cerrado con llave, entonces ¿cómo pudo entrar Lucía? ¿Tenía llave de su casa? Además, ese día al llegar a casa él no había tocado ni agua ni comida, y Sofía se resistía tanto, ¿cómo podría haberle dado drogas? Y sin embargo, en ese momento él lo creyó, ¿qué le nubló la mente? ¿Fue la actuación lastimera de Lucía o la triste arrogancia en su corazón, el desprecio que sentía por Sofía? Recordó la última mirada que ella le dio, tranquila, extraña, con resignación y lástima después de haber sufrido demasiado daño. Ella lo compadecía a alguien cegado, estúpido y triste como él. Un arrepentimiento y desesperación gigantescos lo golpearon como un tsunami. No era porque ella estuviera en una altura que él no podía alcanzar impidiéndole apoyarse, sino porque él mismo la había empujado lejos poco a poco, aplastando toda posibilidad entre los dos. ¿A dónde debería ir ahora? ¿Volver a la zona militar a aceptar la misión? ¿Y luego qué? Vivir en un mundo sin Sofía como un cadáver sin alma arrastrándose día a día. Esa tarde, la sirena estridente de la policía rasgó la atmósfera pacífica bajo el edificio del grupo artístico. Carlos vio con sus propios ojos a 2 oficiales de policía escoltando a Lucía fuera. Hoy llevaba un vestido sencillo, y en ese momento lloraba como una flor de pera bajo la lluvia, con una apariencia extremadamente lamentable. Al ver a Carlos parado fuera de la multitud, ella pareció agarrar una paja salvadora, luchando y llorando fuerte. Lambi hermano Carlos, sálvame. Tú sabes, ¿cómo podría yo hacer eso? Soy inocente. Los miembros del grupo de arte que escucharon la noticia se acercaron murmurando, sus miradas complejas pasaban entre Carlos y Lucía. Carlos avanzó paso a paso, con pasos pesados. Se detuvo frente a Lucía, mirándola desde arriba. ¿Inocente? Su voz no era fuerte. Entonces te pregunto, ¿hiciste una copia de la llave de mi casa a escondidas? Las pupilas de Lucía se contrajeron fuertemente, y negó con la cabeza con pánico. Lambi, no, yo no lo hice. ¿Ese paquete de medicina, lo pusiste tú en mi casa? ¿Hiciste que malinterpretara a Sofía a propósito?
Carlos ignoró su negación y continuó preguntando. No. Hermano Carlos, créeme. Lucía lloraba casi hasta desmayarse. Todo su cuerpo se apoyaba en los dos oficiales de policía para mantenerse en pie. Justo en ese momento, un líder del grupo artístico se acercó con cara fría. En su mano sostenía un manojo de llaves encontradas en la habitación de Lucía. Le mostró el manojo de llaves a Carlos. Lano, por favor verifique. Carlos solo echó un vistazo, y su corazón se hundió completamente en el abismo. Miró el rostro pálido de Lucía, soltó una risa fría, la respuesta era demasiado clara. Dios mío, realmente fue ella, normalmente parece inocente, ¿quién diría que es tan calculadora? Con razón en ese entonces la maestra Sofía, realmente caras vemos corazones no sabemos. Las sospechas, desprecios y habladurías que una vez fueron lanzadas contra Sofía, ahora se volvían todas contra Lucía. Entre señalamientos y miradas incrédulas, Lucía se desmayó por completo. La policía se la llevó. La multitud se dispersó gradualmente, pero Carlos sintió que a su alrededor estaba aún más vacío. No se detuvo ni un momento, se dio la vuelta y corrió directo al campo de entrenamiento como si se estuviera castigando a sí mismo. Se lanzó frenéticamente al entrenamiento, superando los límites, sin dormir ni descansar, el sudor nublaba su visión, los músculos le dolían hasta temblar y aún así no se detenía. Hasta que en un ejercicio táctico de alta intensidad, debido al pánico mental y el agotamiento físico, cayó fuertemente desde un obstáculo. Su brazo izquierdo transmitió un dolor agudo. El médico militar diagnosticó una fractura en el cúbito izquierdo, tuvo que ser enyesado con un yeso grueso. El jefe Luis escuchó la noticia y corrió apresuradamente, al verlo pálido, con las cuencas de los ojos hundidas y aún tratando de volver al campo de entrenamiento, se puso verde de ira. TRNGQLY impertinente. El jefe Luis rugió, y hasta la ventana de la sala del hospital tembló. TRNGQLY Carlos, mírate, qué facha tienes. Carlos bajó la cabeza mirando su brazo enyesado, sin decir una palabra. El jefe Luis respiró hondo reprimiendo su ira, y su voz bajó. TRNGQLY esa chica Sofía, me entregó la solicitud de divorcio hace mucho tiempo, fui yo quien no la envió arriba. Después, le pedí que pintara el fondo y ella vino a buscarme solo para pedirme ese favor. ¿Alguna vez te lo recordé? Te dije que miraras bien a las personas a tu lado, ¿escuchaste? Sus ojos estaban rojos, dentro había un dolor que surgía violentamente. Al ver su estado, el jefe Luis finalmente suspiró, suavizando la voz. TRNGQLY considerando que antes trabajaste con dedicación y obtuviste méritos, esta vez no te sancionaré. Ahora te ordeno que te recuperes bien. Espera a curarte y piensa en cómo traerla de vuelta. O aunque sea solo para reuniones en vacaciones y festivales. Con el brazo aún enyesado, Carlos subió una vez más al tren hacia la capital. Todavía en esa vieja pensión. Carlos esperó desde muy temprano en un área no muy lejos de la puerta de la escuela. Desde el amanecer hasta que cayó la noche, esperó hasta que sus extremidades se entumecieron, el brazo enyesado colgado frente a su pecho se veía torpe y ridículo. Finalmente al atardecer, vio la figura que obsesionaba su mente día y noche. Sofía salió, llevaba un suéter fino color crema, jeans azul claro, zapatos de tela desgastados, todavía con su familiar apariencia tranquila y fresca. Su semblante era mucho mejor que cuando estaba en la zona militar. La melancolía entre sus cejas de antaño había desaparecido por completo, reemplazada por confianza y elegancia. Sin embargo, antes de que Carlos pudiera reunir suficiente valor para acercarse, vio a un joven vestido con un abrigo caqui pulcro y un aire amable sonriendo mientras se acercaba. Él tomó con mucha naturalidad el tablero de dibujo del hombro de ella. Los dos se pararon hombro con hombro charlando en voz baja sobre algo. Sofía incluso sonrió levemente, la luz del atardecer delineaba sus figuras, el hombre apuesto y culto, la mujer elegante y etérea, una pareja tan perfecta como salida de una película. Carlos instintivamente bajó la mirada hacia su brazo enyesado, y el poco valor que acababa de encenderse se disipó como humo en un instante. Se quedó clavado en su lugar, solo pudiendo ver impotente cómo se alejaban. No se resignaba. En los días siguientes,
Siguió silenciosamente a Sofía, queriendo saber más sobre su vida pero temiendo ser descubierto. Ella salía de la escuela a comprar cosas, a ver exposiciones, él la seguía en secreto. Había imaginado que si todavía estuvieran en la zona militar, la seguiría hasta la puerta de su casa y luego aparecería de repente para abrazarla fuertemente. Lamentablemente todo era imaginación. Hasta que un día, la siguió girando en un callejón pequeño, y en un abrir y cerrar de ojos perdió el rastro. Parado en medio de la calle extraña llena de gente, Carlos se sintió confundido y desesperado. Era como un niño perdido que no encontraba el camino a casa. ¿Estás muy libre? Una voz fresca resonó. Carlos se sobresaltó y giró la cabeza. Sofía estaba parada a unos pasos de él, con una expresión tranquila como si ya hubiera visto a través de todo. ¿Ya no necesitas hacer tu trabajo en el ejército?, preguntó sin sarcasmo, solo con una distancia ligera. El corazón de Carlos se detuvo un latido. Abrió la boca. Miles de palabras que quería decir finalmente se convirtieron en una frase cautelosa. Lucía ya fue encarcelada, lo sé. Sofía asintió. El jefe Luis me lo dijo. El silencio se extendió entre los dos. Carlos respiró hondo, usando su última fuerza para preguntar lo que había dado vueltas en su corazón innumerables veces. Sofía, ¿nosotros podemos volver a casarnos? Se apresuró, incluso tartamudeando un poco para añadir. ¿Podemos empezar de nuevo desde el principio? Ya empecé a leer libros de arte, conozco a Dürer, Miguel Ángel. Quiero entenderte, admirarte. Puedo armar el caballete para ti, puedo ayudarte a cargar los materiales. Gracias. Sofía lo interrumpió. Pero ya no se puede volver atrás. Al mirar sus cejas tranquilas sin ondas, un dolor agudo se extendió desde su corazón. ¿Es por ese joven? Sofía lo miró el rayo de esperanza humilde en sus ojos, e involuntariamente esbozó una sonrisa impotente. Su voz era tranquila como si dijera una verdad simple hasta lo imposible. Este mundo no es como piensas, no solo hay blanco y negro. No es que al dejar a alguien no se pueda vivir, ni que todas las heridas puedan borrarse con un empezar de nuevo, y mucho menos que toda compañía lleve a sentimientos románticos. Vete, ya le dije al jefe Luis, no volveré a la zona militar. Decidí quedarme en la capital para desarrollarme. Diciendo esto, agitó la mano suavemente como una despedida final, luego se dio la vuelta y caminó tranquilamente mezclándose con la multitud. Y él se quedó allí, sollozando en voz alta como un niño que ha perdido el tesoro más preciado de su vida, imposible de encontrar para siempre. Después de regresar de Pekín, Carlos se volvió silencioso, hablaba poco y rara vez sonreía. Todos sentían que parecía haber perdido su alma en la capital. Lo que regresó a la zona militar era solo un cuerpo perfecto e impecable. Al caer la noche, el viento frío se levantaba, y en el campo de entrenamiento solo quedaba Carlos solo. Una y otra vez completaba los movimientos tácticos hasta que los músculos de sus brazos temblaban insoportablemente. Así vivió durante 2 años. Desde lejos llegaba el canto de retirada de los soldados, resonante y uniforme, haciendo que el espacio donde él estaba fuera aún más silencioso. Nam, Lingak, el comandante Carlos aún no regresa. El guardia llamó desde lejos. Carlos se enderezó, limpiándose el sudor de la cara. Practicaré un poco más. Desde que regresó de la capital, se enterró completamente en el trabajo y el entrenamiento. En la estantería de su dormitorio, junto a los documentos de teoría militar, había libros de historia del arte y colecciones de pinturas. En el lugar más visible estaban alineadas 10 revistas idénticas. En la portada decía selección de obras excelentes anuales de la Academia de Bellas Artes de la capital, y en la sección de editor principal decía claramente, Sofía. En las noches silenciosas, abría esos libros. Leía palabra por palabra los comentarios artísticos profundos y difíciles de entender, tratando de comprender la composición y el color de los que ella solía hablar con pasión. Se detenía, y la yema de su dedo tocaba suavemente el nombre de ella en la página. Ese día, mientras disparaba al blanco en el campo de entrenamiento, alguien vino a informarle, comandante Carlos, el jefe Luis lo invita a pasar. Carlos caminó rápido hacia el edificio administrativo. En estos 2 años,
debido a problemas personales, había perdido 2 oportunidades de ascenso. La organización no había dejado de organizarle citas a ciegas, pero él las rechazó hábilmente todas. No faltaban rumores a sus espaldas: un hombre divorciado, por muy bueno que sea, es como si le faltara algo. Nam, TRNGQLY Carlos. El jefe Luis había envejecido mucho, las canas cubrían ambas sienes. Nam, TRNGQLY. El próximo lunes la Academia de Bellas Artes de la capital vendrá aquí para pintar al aire libre, con un equipo liderado por la profesora Sofía. Tú te encargas de la seguridad. La carpeta en su mano casi se resbala. Nam, TRNGQLY. ¿Qué pasa? ¿No quieres? No. Escuchó su propia voz extrañamente seca. Garantizo cumplir la misión. Esa semana se hizo interminable. Carlos llenó su agenda de entrenamiento como si así pudiera reprimir la expectativa y el miedo que surgían en su corazón. Se quedó despierto toda la noche revisando toda la ruta de pintura al aire libre, y personalmente dirigió a la gente para revisar los riesgos de seguridad. Los soldados susurraban: esta vez el comandante Carlos está tan serio como si fuera a la batalla. Temprano en la mañana, la caravana de pintura llegó a tiempo. Carlos estaba al final de la fila de recepción, con el uniforme impecable y la gorra baja. Vio la figura familiar bajar del auto. Sofía llevaba una camisa azul claro, el cabello largo recogido suelto, comparada con hace 2 años tenía más serenidad. El jefe Luis se adelantó para estrecharle la mano. Nam, TRNGQLY. Profesora Sofía, bienvenida a casa. Gracias, jefe, por su preocupación. Ella sonrió mirando alrededor. El paisaje aquí es muy hermoso, tiene mucho del espíritu del paisaje chino. Su voz era como una brisa en el valle rozando suavemente el oído. Carlos permaneció inmóvil como un guardia vigilando su posición. Entonces vio a esa persona. Un hombre de mediana edad con un aire culto y natural se acercó a Sofía, tomando los utensilios de pintura de su mano. Llevaba un traje estilo Mao impecable, cada gesto irradiaba la gentileza de un intelectual. Carlos escuchó al oficial a su lado susurrar: pregunté, es el esposo de la profesora Sofía, trabaja en el Ministerio de Cultura, pidió permiso especial para acompañarla. En ese momento, Carlos recordó de repente hace muchos años, Sofía le había rogado: acompáñame a la montaña a pintar al aire libre, el amanecer allí es muy hermoso. Él dijo: la tarea de entrenamiento es pesada, no tengo tiempo. Ese empujón, la empujó para siempre. El grupo de pintura entró en el valle. Carlos dirigió a los soldados para vigilar los alrededores. Siempre mantenía una distancia ni muy lejos ni muy cerca, pero su mirada seguía inconscientemente esa figura. El perfil concentrado cuando guiaba a los estudiantes a pintar, las arrugas de risa leves en los ojos cuando charlaba en voz baja con su esposo, todo quedó grabado profundamente en su memoria. Al mediodía descansaron, Sofía y su esposo encontraron una roca plana junto al arroyo para sentarse. Carlos vio al hombre extender un cojín para ella y luego servirle té de un termo. Se sentaron muy cerca, hombro con hombro mirando las nubes pasar lentamente en el cielo del valle. Nam, ¿Bin el comandante Carlos no va a saludar? El guardia preguntó en voz baja. Carlos negó con la cabeza. ¿Qué derecho tengo para ir allá? He hecho demasiadas cosas incorrectas, en toda esta vida no podré compensarlo. Después terminó la actividad de pintura. Carlos estaba en la fila de despedida, viendo a Sofía despedirse de todos uno por uno. Cuando llegó su turno, ella solo asintió levemente. Por el contrario, su esposo habló activamente. Nam, CHNG Tanube ha sido duro, comandante Carlos, solo es el deber. Escuchó su propia voz tan formal que sonaba fría. La caravana se fue levantando una fina capa de polvo. Carlos se quedó en su lugar mucho tiempo hasta que el atardecer cubrió completamente el valle. De regreso en Pekín, Sofía organizaba los bocetos del exterior. Su esposo la abrazó por detrás, apoyando suavemente la barbilla en su hombro. Nam, CHNG Tanube finalmente conocía al comandante Carlos. Realmente es alto y apuesto, varios viejos conocidos tuyos estaban comparando en secreto. Menos mal que no perdí, he entrenado mis músculos mucho tiempo.
Sofía se rió. Infantil. Nam, CHNG tan V, ¿por qué elegiste este lugar para pintar al aire libre? Pensé que querrías evitarlo. Ella dejó el pincel y se giró para mirarlo. ¿Acaso por una persona irrelevante voy a renunciar a la belleza? ¿Renunciar a la oportunidad de que mis estudiantes aprendan? Los ojos de él se iluminaron. Nam, CHNG tan V persona relevant. Esa frase me gusta. Zona militar. Carlos caminaba solo por el camino de regreso al dormitorio. La luz de la luna alargaba su sombra, tan larga como estos años de añoranza y arrepentimiento. Pasó por el campo de entrenamiento, pasó por el comedor, pasó por el edificio donde vivieron juntos. Cada lugar parecía tener aún la sombra de ella. De regreso en la habitación, abrió de nuevo la revista nueva. La contraportada mostraba la obra más reciente de Sofía, Renacimiento. La pintura mostraba un brote rompiendo la tierra y saliendo, extendiendo sus hojas bajo la luz del amanecer, con colores brillantes y cálidos, completamente diferente a su estilo frío anterior. En la esquina de la pintura encontró una pequeña línea, dedicado a la luz. La luz. Así es. Al alejarse de él, ella encontró la luz. Él rompió a llorar sollozando. Finales de otoño en la frontera, las montañas teñidas por la escarcha, el viento ya traía un frío intenso. Carlos estaba tumbado al borde de la trinchera, las yemas de sus dedos estaban moradas por el frío pero seguían aferrando el arma en su mano. Faltaban 3 días para su cumpleaños número 35. El pensamiento cruzó su mente, e instintivamente tocó el bolsillo de su pecho, donde guardaba pegada al cuerpo una foto de Sofía a los 22 años. Nam, Lien LC bien, comandante, el fuego enemigo es demasiado fuerte, la segunda compañía pide refuerzos. La voz del comunicador era ronca. Carlos recogió sus pensamientos, su mirada se volvió afilada. Que la tercera compañía flanquee, yo lideraré el asalto frontal. Este era su tercer año en la frontera. En ese entonces mucha gente le aconsejó pensar en su futuro. No es que no necesitara un futuro, es solo que necesitaba otro dolor para cubrir un dolor más profundo. Necesitaba el rugido del fuego de guerra para ahogar el vacío que nunca podría llenarse en su corazón. En el momento en que sonó la corneta de carga, Carlos fue el primero en saltar de la trinchera. Las balas caían como lluvia, pero entre la densa lluvia de balas recordó una tarde de hace muchos años. Sofía sonreía suavemente. Mira, pinto bastante bien, ¿verdad? Él solo la miró con desdén y se apresuró a volver al campo de entrenamiento. Una bala perdida le dio en el hombro izquierdo, se tambaleó un poco y continuó lanzándose hacia adelante. La segunda bala le atravesó el pulmón. En ese momento recordó la expresión de ella cuando la pintura de su padre fue destruida. Su corazón en ese entonces debió doler tanto como ahora. Qué bueno, finalmente pudo sentirlo. La tercera bala le dio directo en el pecho. En el momento en que Carlos cayó, vio la sangre tiñendo de rojo el bolsillo de su pecho. Esa foto finalmente también se tiñó de rojo. Trató de extender la mano para tocar por última vez a la persona en la foto, pero solo tocó una mancha cálida y húmeda. Sofía. A miles de kilómetros de distancia, en la capital, Sofía estaba pintando en su estudio. El teléfono sonó. La voz de su esposo seguía siendo tan amable como siempre, solo que hoy tenía algo de vacilación. Nam, CHNG tan V Sofía, hay una noticia. Carlos se ha sacrificado en la frontera. Al otro lado de la línea hubo un silencio momentáneo, solo se escuchaba la respiración de ambos. Nam, CHNG tan V su funeral, ¿irás? No iré. Tú lleva un ramo de flores en mi nombre, eso bastará. Su voz era tranquila. Al colgar el teléfono, volvió a tomar el pincel. En el caballete había una obra a punto de terminarse titulada Montañas y ríos ilesos. Las cadenas montañosas se extendían sobre el lienzo, los tonos de tinta oscuros y claros en armonía, tal como el espíritu que ella una vez describió. Sintió una extraña paz. No era frialdad, sino una comprensión más profunda. Al final, cada persona encuentra su lugar. Carlos encontró su lugar, trágico, grandioso, ligado al destino de la nación.
Y ella también tenía su propio lugar, en el estante con la medalla que recibió el año pasado, en la estantería con las colecciones de pinturas y libros de teoría, junto al alféizar de la ventana donde los lirios florecían silenciosamente emitiendo una fragancia suave. Se sentía feliz. No esa felicidad que necesita ser declarada en voz alta, sino una felicidad arraigada en la vida cotidiana, firme y duradera. Continuaría siendo feliz así, año tras año.